de oncología pediátrica, y ahí invitó al doctor Exelby. Nos permitieron entrar como oyentes a ese auditorio, y luego de escuchar al doctor Exelby hablar sobre el tratamiento del tumor de Wilms, yo dije para mí mismo, yo quiero hacer lo que hace el doctor Exelby. El primer paso fue hacer mi residencia en cirugía pediátrica en este lugar, en este mismo instituto, y después de terminar, fui primero a Nueva York, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, como fellow durante un año. En 1996 ya se había jubilado el doctor Exelby 2 años antes, pero ahí fui alumno del profesor Michael Acquaglia, y un año después continué mi formación en el área en el St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, Tennessee, bajo la tutela de varios cirujanos, en particular del doctor Bhaskar Rao. Este es el lema del Hospital de Niños de St. Jude: ningún niño debe morir en el amanecer de la vida. Eso lo dijo su fundador, Danny Thomas. Y con eso en mente regresé a México, y afortunadamente me abrió sus puertas el Hospital Infantil de México Federico Gómez en el año 2000. En el hospital tenemos la fortuna de contar con muchas obras de arte, y estos murales que se llaman La Desnutrición y este de abajo La Nutrición están en las afueras del auditorio, y son también hechos por este muralista Eppens, que ya les mencionaba hace un rato. Podríamos decir que antes de los 50 el cáncer pediátrico estaba en esta situación de desolación, y de los 70 hacia ahora se ha convertido en otro panorama, gracias al tratamiento integral y multidisciplinario. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre todo de tumores hepáticos malignos y sobre todo del hepatoblastoma. Hay otros tumores malignos en los niños, como el carcinoma hepatocelular y el sarcoma hepático indiferenciado, que son primarios, y hay otros escenarios donde se requiere también de cirugía, pero lo que más vamos a tratar hoy es el hepatoblastoma. El hepatoblastoma es un tumor raro en la edad pediátrica, aunque sin embargo es el tercer tumor abdominal. Después del tumor de Wilms y del neuroblastoma sigue el hepatoblastoma. Pero vean ustedes su incidencia, es 1.2 a 1.5 casos por cada millón de personas menores de 15 años. Para el diagnóstico del hepatoblastoma nos ayuda mucho el alfa-fetoproteína sérica, que está elevada en el 80% de los casos. Este tumor es de etiología desconocida y se debe a una diferenciación anormal durante el proceso de hepatogénesis, que da lugar a un amplio espectro de histologías. Hay síndromes genéticos asociados, pero apenas en un 5% de los casos. Estos son síndromes, muchos de ellos de sobrecrecimiento, como es el síndrome de Beckwith-Wiedemann, como es el síndrome de Sotos, y como es el síndrome de Simpson-Golabi-Bemmel. Otros síndromes como la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Li-Fraumeni y la neurofibromatosis tipo 1 se asocian a diferentes neoplasias, y hemos tenido pacientes con poliposis adenomatosa familiar y hepatoblastoma. Tenemos una paciente que tuvo varios miembros de la familia que murieron por cáncer de colon, un hermano que murió por un tumor hepático, y esta niña que la tratamos por un hepatoblastoma y después le hicimos una colectomía profiláctica por poliposis masiva. Hay alteraciones cromosómicas en el tejido tumoral. Las trisomías más comunes son el 2, el 8 y el 20, copias extras de estos cromosomas o pérdida o de lesión de otros cromosomas dentro de las células del tumor, pero no se ha logrado identificar un patrón específico. El hepatoblastoma representa 2/3 partes de los tumores malignos del hígado. Hace algunas décadas se decía que era menos del 1% de todas las neoplasias malignas de los niños, pero en los años más recientes se ha visto que va del 2% hasta el 4% en algunos sitios. Es decir, es raro, pero es importante conocerlo y tratarlo.
Aquí está una gráfica de un artículo que se publicó en la década pasada en el Pediatric Hematology and Oncology, que representa la casuística del Hospital Infantil de México durante la segunda mitad de los 90. Y vean ustedes que aquí abajo dice tumores hepáticos, 41 casos, a más o menos 8 por año, equivaldría al 2.9% de los casos totales. Aquí tenemos una casuística de acuerdo a los tumores recibidos por el Departamento de Patología, los tumores resecados, 148 tumores durante este tiempo, de 1998 al 2011, y vamos a ver aquí que de los malignos tenemos 89 hepatoblastomas, 13 hepatocarcinomas y 8 sarcomas embrionarios. Este tumor que ven ustedes aquí abajo, tumor hepático transicional, que tiene componentes tanto de hepatoblastoma como de carcinoma hepatocelular. Más recientemente se ha llamado tumor hepático maligno no clasificable. Y tenemos un caso nada más de un tumor desmoplásico de células rodantes y pequeñas primaria del hígado. Hay diferencias entre los hepatoblastomas y los hepatocarcinomas, que son los más comunes. Al diagnóstico, la mayoría de los pacientes con hepatoblastoma, el 80% son menores de 2 años. Tienen una edad media que va de los 12 a los 21 meses. Y también puede haber otros tumores del hígado, pero mucho menos frecuentes. Mientras que el hepatocarcinoma tiene un pico de incidencia de alrededor de 5 años, un pico pequeño, pero la gran mayoría son adolescentes con una edad media de 12 años. También en este grupo etario se encuentran los sarcomas indiferenciados. En esta gráfica vemos una predominancia de tumores en los primeros 36 meses de la vida, como pueden ver ustedes aquí. Y vamos a ver que en la presentación clínica la gran mayoría de estos pacientes son asintomáticos, no tienen ninguna molestia, y lo que notan los padres o los médicos de primer contacto es distensión abdominal o una masa abdominal palpable. Cuando hay ruptura del tumor pueden tener dolor importante, un cuadro de abdomen agudo. Es muy raro que haya ictericia, a menos que esté comprimida o invadida la vía biliar. Muy pocos pacientes, menos del 5%, pueden tener pubertad precoz porque el tumor puede secretar la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Y algunos pacientes pueden tener cirrosis hepática, pero eso es en pacientes con errores innatos del metabolismo que pueden asociarse a carcinomas. Pero la gran mayoría son asintomáticos y la masa se detecta de manera incidental. Los pacientes con hepatoblastoma tienen trombocitosis, con cifras arriba de 500,000 plaquetas, a veces hasta 1,000,000 de plaquetas. Tengan mucho cuidado porque luego los pediatras cuando ingresa un paciente así se espantan y les ponen aspirina, y luego el hacer una biopsia o una cirugía en un paciente con aspirina puede resultar mortal por la hemorragia. La mayoría de los niños tienen función hepática normal porque tienen un porcentaje de hígado funcional presente, pero si están comprimida la vía biliar o invadida, puede haber alteración de las pruebas de función hepática. Como les decía, la alfa-fetoproteína está elevada en una gran mayoría de los casos de hepatoblastoma y en el 70% de los casos de carcinoma hepatocelular. La media son 10,000 nanogramos por mililitro, puede ser mucho más alta, pueden ser hasta cientos de miles o millones, en particular en el hepatoblastoma. No es específico, o sea, no es diagnóstico per se. Los valores de la alfa-fetoproteína en el primer año de la vida pueden ser confusos, pero hay normogramas para verlo. Y hay que tener cuidado con lo que se llama efecto gancho o hook en inglés, que cuando la alfa-fetoproteína está muy alta, la detección automatizada puede no identificarla. Aquí tienen una tabla donde, de acuerdo a la edad, aquí en las columnas y a las cifras de alfa-fetoproteína, puede estar normal entre 10 y 10,000, y mayor de 10,000, las posibilidades son diversas. Como pueden ver ustedes, los niños de 0 a 3 años que tienen alfa-fetoproteína de más de 10,000
Es muy probable que tengan hepatoblastoma. Eso se continúa de los 3 a los 10 años. Empiezan a aparecer ya los otros dos que mencionamos, el tumor hepático transicional y el carcinoma hepatocelular en estos grupos. Y también puede no estar tan alta, vean ustedes, entre 10 y 10,000 en este grupo de edad de los preadolescentes. El hepatoblastoma es una enfermedad huérfana. Una enfermedad huérfana se define como aquella que en términos de la población de Estados Unidos tiene una incidencia menor a 1 por cada 200,000 habitantes. En términos de la Unión Europea es de 1 en 80,000 y ha variado de acuerdo a otras situaciones. Pero si ustedes recuerdan, de 1.2 a 1.5 casos por cada millón de personas menores de 15 años, pues es bastante raro. Hay un sitio que se llama Orphanet, si ustedes lo buscan en internet, y este es el número de enfermedad huérfana del hepatoblastoma. Y estas citas son de esa misma página. Las enfermedades huérfanas son minoritarias, pero sus pacientes son numerosos, es decir, importan, y no hay ninguna enfermedad tan rara que no merezca atención. Esta es una frase del español Antonio Machado: lo que sabemos entre todos, eso no lo sabe nadie. Y eso se aplica perfectamente para los estudios multicéntricos. Este es otro mural que tenemos en el Hospital Infantil de México, es de Diego Rivera, y representa la procesión previa a una posada de población indígena mexicana. Lo pongo en referencia al esfuerzo comunitario de los estudios multicéntricos para que demos menos palos de ciego, como da este niño pegándole la piñata, y podamos obtener el éxito representado por esta fruta que sale de la piñata. Hay un parteaguas en el tratamiento de los tumores hepáticos. Perdón, aquí en esta cita le falta un 1, aquí es 1975, una disculpa. Pero el profesor Exelby de Nueva York, Filler de Washington y Grossfeld de Indiana, que eran líderes en la cirugía oncológica de la época, hicieron una encuesta a los cirujanos que pertenecían a la sección de cirugía de la Academia Americana de Pediatría en cuanto a cómo le iba a los niños con tumores hepáticos, con particular referencia al hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular. Y aquí tienen un resumen de ese artículo. Juntaron 227 casos de los últimos 10 años. El 33% de los pacientes tenían afectados ambos lóbulos en el caso del hepatoblastoma y 45% en el caso del carcinoma. Solo se logró resección completa en 45 de 78 hepatoblastomas y en apenas 12 de 33 carcinomas. Murieron 25 pacientes en el perioperatorio, que es alrededor del 12%, más o menos. 8 durante la cirugía y 17 más en los primeros horas o días después de la cirugía. Y los pacientes que lograban la resección completa, vivía el 60% de los que tenían hepatoblastoma y el 33% de los que tenían carcinoma. En esa misma época, si nos situamos en el tiempo, empezaba a utilizarse la quimioterapia preoperatoria para el tumor de Wilms, sobre todo en los países europeos. Se planteó el utilizar esta estrategia. Esta foto es del edificio del Panteón en París, Francia, y es el péndulo de Foucault. Pongo esta imagen porque el tiempo de la cirugía ha ido con un movimiento pendular, de operar a todos al inicio, operar a todos después de quimioterapia neoadyuvante y un poco de regreso ahora, operar a algunos al inicio y a otros después de quimioterapia según sea el caso, como vamos a revisar en los siguientes minutos. El grupo oncológico de niños en Estados Unidos, o Children's Oncology Group, ha tenido a lo largo de las décadas diferentes opiniones contra los de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, o SIOP,
por sus siglas en francés, que son las mismas que en español. En cuanto al tiempo de la cirugía, muchos cirujanos del grupo del COG advocan por la resección inicial siempre que sea posible, mientras que en la CIOP se recomienda quimioterapia en adyuvante prácticamente en todos los casos. Cuando tenemos un paciente con sospecha de patoblastoma, el COG, y que nosotros seguimos esos lineamientos, nos pide tejido para corroborar el diagnóstico. Si el paciente tiene un tumor que no es resecable, entonces podemos hacer una biopsia percutánea guiada por ultrasonido. Si hay dudas sobre la resecabilidad, podemos hacer una laparoscopía y bajo visión directa hacer una biopsia con aguja cortante. O si el paciente parecía resecable, podemos hacer una laparotomía. Si no lo es en el momento de la cirugía, dejarlo solo en biopsia. O hacer una resección inicial. En nuestro hospital es posible en alrededor del 40% de los casos y en los Estados Unidos se reporta que alrededor de la mitad de los casos. Aquí tenemos... Pablo, si pudieras hablar un poquito más fuerte, me dice los colegas si pudieras hablar un poquito más fuerte, gracias. Sí, seguro. Aquí tenemos en este árbol de decisiones, al momento del diagnóstico, ya sea que se haga biopsia o resección, el paciente se tiene que estadificar con el sistema PRETEXT. Vamos a hablar un poco más al respecto. Después de eso, estratificarlo por riesgos y ponerlo como riesgo muy bajo, bajo, intermedio o alto, dependiendo de estas situaciones. Si es etapa 1, es decir, si se pudo resecar de inicio y tiene histología fetal pura, es de muy bajo riesgo. Si es de etapa 1 con histología no fetal pura, es decir, otra distinta, como puede ser embrionario y que no es indiferenciado con células pequeñas, riesgo bajo. Intermedio, cuando son etapa 1 y 2, pero con la histología, podríamos decir, desfavorable. O la etapa 3, es decir, aquellos que tienen biopsia y después se tratan con quimioterapia, pueden quedar aquí. Y los de riesgo alto son los metastásicos y que tienen cualquier etapa con alfa-fetoproteína menor de 100. Vamos a ver otra clasificación por riesgos más adelante donde involucra otros aspectos de interés para el cirujano, pero esta es una bastante práctica. Esta es la estadificación del COG. En la etapa 1 el tumor fue resecado de manera completa y no hay metástasis. En la etapa 2 hay enfermedad residual confinada a un lóbulo, es decir, borde microscópico incluso. En la etapa 3 hay enfermedad residual en ambos lóbulos o solo se hizo una biopsia o hay ganglios linfáticos infiltrados. La etapa 4 hay metástasis a distancia, lo más frecuente es que sean pulmonares y esto ocurre afortunadamente en un porcentaje bastante bajo de alrededor del 10% de los casos. En cuanto al plan del tratamiento de los pacientes, si se logró una resección inicial, se dará quimioterapia después. La mayoría de los casos son 4 ciclos. Algunos pocos pacientes menores de 1 año que tengan histología fetal pura podrán recibir un solo fármaco o incluso nada. Puede haber algunos que no reciben quimioterapia, pero la gran mayoría sí lo recibirán. La quimioterapia neoadyuvante para convertir al tumor en resecable, después la cirugía y después consolidarlo con más quimioterapia. Aquí pueden darse de manera neoadyuvante entre 2 y 4 ciclos, después operar y después completar 6 ciclos, es decir, 2 o 4 más según lo que haya recibido antes de la cirugía. Cuando la quimioterapia sistémica no ha tenido la respuesta que nosotros quisiéramos en términos de volumen y en términos de disminución de la alfa-fetoproteína, una opción es la quimioterapia intraarterial con embolización, que aumenta todavía más la conversión a resecables, cirugía diferida y consolidar con quimioterapia. Y para pacientes que tienen enfermedad en ambos lóbulos, es decir, que son PRETEXT 4, puede darse quimioterapia sistémica o intraarterial
en lo que se consigue el trasplante, que puede ser de donador vivo o de donador cadavérico, y después completar más quimioterapia. Aquí pueden ver ustedes, de acuerdo al estadio y la estratificación por riesgos. Si es de riesgo muy bajo, con la sola cirugía puede ser suficiente. Si es de riesgo bajo, después de la cirugía pueden recibir solo 2 ciclos con cisplatino, 5-fluoruracilo y vincristina. En el riesgo intermedio, que recibieron quimioterapia neoadyuvante, se completan 6 ciclos. Hasta hace poco, lo recomendable era utilizar plado, es decir, platino, cisplatino y doxorubicina o adriamicina, también conocida. Y ahora el esquema que se recomienda es C5VD, eso quiere decir cisplatino, 5-fluoruracilo, vincristina y doxorubicina. Aunque son más fármacos, se dan en dosis menores, la doxorubicina y el platino, para disminuir la toxicidad. Aquí pueden ustedes ver 6 ciclos en total, 2 antes de la cirugía, luego la cirugía y luego 4, o la otra posibilidad de 4 antes, luego la cirugía o el trasplante y 2 después. En los pacientes con riesgo alto, los metastásicos, pueden ver un esquema muy parecido y se utiliza la misma quimioterapia u otros esquemas más intensos en los pacientes que no son buenos respondedores. Otros esquemas que se usan son irinotecan y otros fármacos. Aquí la pregunta que debe hacerse el cirujano es si realmente la quimioterapia neoadyuvante convierte a un tumor irresecable en resecable o solamente hace menos difícil la resección de un tumor que ya era resecable. Cuando yo llegué al Hospital Infantil de México en el 2000, prácticamente todos los pacientes recibían quimioterapia neoadyuvante. Y aquí pueden ver ustedes un caso en donde teníamos un tumor en el lóbulo derecho. Después de 2 ciclos de quimioterapia, pues sí se ve más delimitado, pero no hay una respuesta volumétrica significativa. Si ustedes lo analizan con cuidado, este paciente era resecable desde la presentación inicial. Aquí está el producto de la resección con un margen muy bueno. Pero este paciente tal vez se hubiera beneficiado de una cirugía inicial, y a partir de analizar experiencias como esta y de ver que algunos pacientes se espantaban del diagnóstico de cáncer y se perdían, ya no regresaban para continuar el tratamiento, empezamos a hacer aproximadamente en el 2002 resecciones iniciales, y es la línea de tratamiento que seguimos entre el 40 y el 50% de nuestros pacientes. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un tumor que era muy grande al diagnóstico, y después de la quimioterapia intraarterial con embolización, vean ustedes la respuesta, en donde se pudo hacer una cirugía de una manera mucho más segura. Aquí tienen ustedes un paciente que recibió quimioterapia neoadyuvante y que solo ameritó resección del sector lateral izquierdo, que ustedes ven aquí. Sí, es decir, cortamos a la izquierda del ligamento falciforme, y este paciente igual también sería beneficiado de una cirugía al inicio. Entonces, hay que partir del punto de que la quimioterapia preoperatoria disminuye el tamaño del tumor, haciéndolo más manejable, facilita su resección, pero no va a moverlo del lugar, no es magia, no modifica su localización. En los tumores muy grandes sí nos ayuda a hacer una cirugía más controlada después, pero un buen número de pacientes pueden beneficiarse de una cirugía inicial. El 60% tienen enfermedad avanzada al diagnóstico, es decir, no son operables del inicio o están incluidos ahí los que tienen metástasis. Y la quimioterapia neoadyuvante convierte en resecables al 85% de los pacientes. Si a esto añadimos la quimioterapia intraarterial, esto puede subir hasta el 90 o el 95%, de manera tal que solamente de 5 a 10% podrían beneficiarse de un trasplante si es que tienen otras condiciones. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante? Para evaluar la respuesta podemos echar mano de dos variables. Una es la disminución de la alfa-fetoproteína, que tiene que ser un descenso logarítmico
Después de 2 a 3 semanas de cada ciclo de quimioterapia, tomamos cifras de alfa-fetoproteína y esperamos que si el diagnóstico era de 100,000, después del primer ciclo baje de 10,000, después del segundo a 1,000 y así sucesivamente. También medimos con tomografía las dimensiones del tumor. Si se puede hacer volumetría, eso es mucho mejor, si el software de la tomografía se los puede permitir. Les decía que los ciclos de quimioterapia pueden variar de 2 a 4, aquí dice 3 a 4, pero incluso con 2 ciclos puede haber una buena respuesta. Es muy importante que estemos en buena comunicación con los oncólogos y que no se espere que los marcadores se normalicen. Si hubo buena respuesta en términos de disminución, aunque no estén en rangos normales aún, y hubo buena disminución volumétrica, ese paciente ya se puede operar. En los años 80 y 70 se daban incluso más de 6 ciclos de quimioterapia buscando disminuir la alfa-fetoproteína a cifras normales antes de la cirugía, pero eso no es necesario. Aquí estamos poniendo 2 riesgos nada más, de riesgo habitual y de alto riesgo, incluyendo aquí una resección inicial y diferida, con una sobrevida libre de enfermedad del 91%, contrastado con los de alto riesgo, que es de 53%. Si ustedes recuerdan, hace algunas diapositivas les puse SIOP versus o contra COG o COG. Ahora aquí ponemos más, ¿sí? El Children's Oncology Group ha adoptado cosas de SIOP y el trabajo cooperativo del grupo de predominio europeo, que es SIOP, son Epithelial Liver Tumors o tumores epiteliales del hígado. El COG, el grupo japonés de tumores del hígado pediátricos, y el grupo alemán. La conjunción de estas 4 organizaciones formó esto que se llama CHIC, que es Children's Hepatic Tumor International Collaboration. Este es otro mural que está en el Hospital Infantil de México, que se llama Traslación, por eso está así medio chueco. Y pueden ustedes ver que al fondo del mural, en otro plano, está la parte que falta aquí para poner esta puerta. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es la pieza que nos falta para que nuestro trabajo tenga mejor resultado, y en esa analogía es que lo pongo en este momento. Este grupo de CHIC está poniendo esta nueva clasificación por riesgos, en donde pueden ustedes ver el pretext. Dice cualquier pretext con metástasis es de muy alto riesgo. Los que no tienen metástasis, 1, 2, 3 y 4, dependiendo si tienen otras situaciones, como son la V de afección a las venas hepáticas, la P de afección a la porta, la E de afección extrahepática, la R de ruptura tumoral al diagnóstico y la F de multifocal. Si todo eso es negativo y el paciente es pretext 1, es de riesgo estándar. Aquí pueden ustedes ver el riesgo estándar, lo dividen en bajo e intermedio. Los pacientes que tienen pretext 2, que tienen negativos estas circunstancias, la edad menor de 3 años y la alfa-fetoproteína mayor de 1000 están aquí. Los que tienen entre 100 y 1000 de alfa-fetoproteína están en riesgo intermedio. Y aquí tienen otros factores, no me voy a detener ya mucho en esto, pero el hecho de que tengan cualquiera de estas circunstancias de afección venosa, ruptura o multifocalidad, los ponen en alto riesgo. La clasificación por grupos de riesgo es para planear el tratamiento individualizado a cada paciente. Buscamos al mismo tiempo disminuir la toxicidad relacionada al tratamiento. Se busca evaluar respuesta a nuevos fármacos. Y esto es importante, que aquellos pacientes que sean candidatos a trasplante hepático sean referidos de forma temprana a un centro que los pueda tratar. Este es un esquema muy sencillo de la clasificación pretext
de la SIOP, que después ha sido adoptada también por Koch, en donde tenemos al hígado dividido en 4 sectores. Si ustedes recuerdan, la división entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo no es el ligamento falciforme, sino es la línea de Cantley, que es una línea imaginaria que va de la vesícula biliar a la vena cava inferior. Eso divide a izquierdo de derecho. El ligamento falciforme divide al lóbulo izquierdo en el sector lateral izquierdo y el sector medial izquierdo, y el lado derecho se divide en el sector anteromedial derecho y posterolateral derecho. Cuando tenemos un sector afectado y 3 sectores adyacentes libres, como es en estos 2 ejemplos, eso es un pretext 1. En el pretext 2 hay 2 sectores adyacentes libres y 2 afectados. En el 3 están afectados 3 y libre 1, y en el 4 están afectados todos. Es importante ver si las estructuras están desplazadas, como puede ser la línea punteada, o invadidas, como es la línea sólida aquí en este caso. Aquí hay unos esquemas más demostrativos. Aquí en el pretext 1 está afectado 1 y libres 3. En el 2 están 2 sectores adyacentes libres, como puede ser este también. En el 3 solo hay un sector libre, que puede ser este, lateral izquierdo, o este, lateral, el posterolateral derecho, o aquí el medial izquierdo o el medial derecho. Y en el 4 no está libre nada. Aquí tenemos otros esquemas de esto mismo, donde está la sombra de las venas hepáticas y la vena cava, y cuáles son las líneas que dividen a los sectores, ¿no? Este es el 1. Aquí tenemos las variantes para el 2, en donde hay 2 sectores adyacentes libres, como pueden ser estas diferentes opciones. El 3, donde solo hay un sector libre. Y el 4, donde todos los sectores del hígado tienen tumor. Aquí están los aspectos adicionales del pretext, que yo les decía. La C es la afección del caudado, 0 si está negativa, 1 si está positiva. La E, que es enfermedad extrahepática en el abdomen, que puede ser al diafragma, a ganglios del ilio. La F, si es unifocal o multifocal. Perdón, ganglios, aquí están, la N. Metástasis, si las hay o no las hay. Hemorragia o ruptura, que la R estaba en la otra clasificación de Chick. La V, porque si hay trombo en las venas hepáticas o la vena cava. Y la P, si hay trombo en la vena porta. Algo que es fundamental para lograr una cirugía anatómica es conocer la anatomía quirúrgica. Y en la historia de la cirugía hepática, la resección anatómica, de acuerdo a la división segmentaria propuesta por Cuinot en los años 50, es uno de los grandes avances en la cirugía hepatobiliar. Muy simplificado, tenemos que la porta y la arteria hepática se dividen en 2 y a su vez en 2, es decir, dan 4 ramas, y hay 3 vasos de salida. Entonces aquí están el sector posterolateral derecho, el sector anteromedial derecho, el sector medial izquierdo y el sector lateral izquierdo. Aquí pueden ustedes ver sobrepuestos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 los segmentos de Cuinot. Ya en una forma tridimensional, es la imagen tomada de un texto. Aquí el 1 es el caudado que está acá atrás, pero aquí vienen siguiendo las manecillas del reloj 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está de esta publicación del grupo de SIOP la orientación en la superficie y cómo lo veríamos aquí abajo en la tomografía. Las resecciones anatómicas, que es lo que debemos buscar,
para disminuir el sangrado transoperatorio por un lado y el riesgo de recaída por otro son la lobectomía derecha, antes llamada hemiepatectomía, la lobectomía izquierda, la lobectomía derecha extendida, que eso también en el pasado se le ha llamado trisegmentectomía derecha. Sin embargo, el llamarle segmentos a los sectores que mencionamos ya confunde con los segmentos de Cuinó y no es recomendable ya en la nomenclatura actual. Entonces se llama lobectomía derecha extendida o ampliada, lobectomía izquierda extendida o ampliada, resección del sector lateral izquierdo y la resección hepática central o mesohepatectomía. Aquí tienen ustedes en este esquema como cuando se quita el lóbulo izquierdo, se corta a través de la línea de Cantley. Se corta en la línea de Cantley y se quedan los segmentos del lóbulo derecho. Cuando se hace, por ejemplo, una lobectomía derecha extendida, estamos dejando solo el sector lateral izquierdo, o los segmentos 2 y 3 de Cuinó. ¿Cuáles son los objetivos del cirujano en la resección de las lesiones hepáticas? Son la resección anatómica con resección completa de la lesión. Tenemos que buscar incluir un margen de tejido sano de 0.5 a 2 centímetros. Lo ideal es tener al menos 5 milímetros. Y esto es fundamental, dejar parénquima funcional suficiente. Nosotros podemos quitar hasta 3 sectores del hígado, que eso puede ser el equivalente a 70 o 75% del volumen del hígado. Y este hígado residual puede tener una insuficiencia hepática transitoria moderada, pero en un término de 6 semanas crecerá lo suficiente para tener una función hepática completamente normal. Si nosotros quitamos más de esto, el paciente puede caer en falla hepática postquirúrgica e incluso requerir un trasplante. Bueno, una de las preguntas aquí es ¿cuándo se considera un tumor resecable de inicio? Se considera resecable de inicio cuando puede realizarse una resección anatómica limitada, que puede ser una resección de un segmento, de un sector, o una lobectomía convencional de manera segura. Aquí es importante mencionar que los estudios de imagen pueden dar una falsa impresión de irresecabilidad. Los pasos a seguir en esta cirugía son una incisión amplia, que puede ser subcostal bilateral, o la que más usamos nosotros, una incisión de Mercedes-Benz, es decir, una incisión subcostal bilateral con una extensión hacia arriba en la línea media, como una Y invertida, o a veces una incisión toracoabdominal, particularmente en los tumores derechos que son muy grandes, como los sarcomas hepáticos. Liberamos los ligamentos, disecamos el ilio, y disecamos y ligamos la vena hepática y finalmente hacemos la transección o sección del parénquima. Aquí tienen esta imagen, la disección del ilio, hemos quitado ya la vesícula biliar. Es muy importante que utilicemos un separador automático, ya sea un separador que se monta en la mesa, como puede ser este de Buckwalter, o un separador de Thompson, o en los niños pequeñitos incluso podemos usar a veces un separador de Dennis Brown con un aro grande, para que tengamos una buena exposición. Aquí estamos disecando, les decía, las estructuras del ilio. Para hacer la sección controlada del parénquima, nosotros utilizamos, y disminuir el sangrado transoperatorio, utilizamos prácticamente en todos los casos la maniobra de Pringle, es decir, pinzar el ligamento hepatoduodenal. Se puede hacer de manera intermitente, pinzando 10 minutos y liberando 5 minutos, o de manera continua hasta 45 minutos. La exclusión vascular total consiste en pinzar la cava suprahepática, la cava infrahepática y el ligamento hepatoduodenal, y esto no debe de ser más allá de 45 minutos. La mayoría de los pacientes toleran esto sin necesidad de un bypass veno-venoso del sistema inferior al sistema superior, pero siempre antes de dejarlo de manera continuada hay que hacer una prueba de al menos 5 minutos.
pero lo usamos muy rara vez. Lo mejor es usar la maniobra de Pringle, porque si dejamos que haya flujo retrógrado desde las venas hepáticas, eso disminuye el daño por isquemia y reperfusión. ¿Cómo seccionamos el parénquima? Pues podemos, el equivalente a la fractura digital que se usaba antes es fracturar el parénquima con una pinza e ir ligando los vasitos de cierto tamaño de manera aislada con sedas, o ir coagulando los otros con el bipolar. Nosotros lo que más usamos es esta técnica de pseudoclasia, o en inglés silkclasy, que es ir pasando con una pinza de ángulo mordiditas o pedacitos de hígado de menos de 1 centímetro, e ir anudando sedas e ir cortando, y eso nos funciona bastante bien. Se puede usar el disector ultrasónico como el Cavitron o el CUSA, y el bipolar para ir coagulando. Recuerden que el disector ultrasónico puede ir exponiendo los vasitos para irlos ligando, pero no hace hemostasia. Eso mismo pasa con el hidrojet, que va fracturando el hígado, pero hay que ir coagulando los vasos o ligándolos. Se puede usar el bisturí armónico en fragmentos pequeñitos, tomando mordidas pequeñitas, y los vasos más grandes irlos ligando. Y el ligasure es muy poco práctico, porque para poder accionar el ligasure tienen que estar cerradas las mandíbulas del aparato, y eso va fracturando mucho el parénquima, y puede no ser tan fácil controlar el sangrado. Esta es una foto de cómo vamos haciendo ese paso de sedas. Ustedes pueden ver aquí que el ángulo está bajo un pequeño fragmento de hígado, y hemos pasado esa seda, la estoy anudando, y el ángulo está manteniendo el espacio. Después voy a cortar aquí este pequeño fragmentito de hígado, y así nos vamos hasta lograr la sección de todo. Para manejar la hemorragia hay varias técnicas. Se puede hacer hemodilución, hay que estar en buena comunicación con el anestesiólogo, pero si se anticipa que el paciente tenga sangrado de más de un volumen circulante, esta técnica no debe de usarse, porque puede causar mayor coagulopatía. Les decía yo que en algunos casos hacer exclusión vascular total disminuye el sangrado en casos complejos, y puede usarse o no bypass veno-venoso. En los pacientes que ya tuvieron sangrado y que ya tienen transfusión masiva, para disminuir los requerimientos de transfusión puede usarse factor 7 recombinante de la marca Novoseven, o hay un producto que ha salido más recientemente que es mejor, que disminuye los requerimientos de plasma y otros derivados hasta 4 veces, que se llama OctaPro, que tiene factores 2, 7, 9, 10 y proteínas C y S. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor hepático del lóbulo derecho. Pareciera un tumor grande, pero ya viendo la tomografía completa, aquí en la parte alta no hay tumor, y en estas reconstrucciones coronal y sagital se ve como el tumor está creciendo hacia abajo del lóbulo derecho. Este es un paciente susceptible de una lobectomía derecha inicial, una resección sin quimioterapia previa. Aquí estamos haciendo el abordaje inicial. Vemos que aquí está la vesícula biliar y el tumor está todo hacia el lado derecho. Quitamos la vesícula, ligamos las venas, vena, porta y arteria hacia el lado derecho. Ven ustedes el cambio de color aquí. Pueden ver que aquí el color es normal y aquí ya está de color vinoso. Marcamos el sitio de corte, que es la línea de Cantley. Aquí está ya terminada la sección, y aquí está el espécimen fuera. Otra resección que es más compleja, porque puede ser como si fueran 2 resecciones, es la resección hepática central o mesohepatectomía, como pueden ver ustedes aquí en este caso. ¿Sí? Aquí está marcada la línea de corte de un lado y del otro, con el tumor en el medio, y mantenemos las estructuras del ilio hacia los 2 lados sin seccionarlas. Otros avances para la resección de tumores hepáticos son la planeación quirúrgica. Con los nuevos softwares de computación pueden integrarse las imágenes de una tomografía, que nosotros siempre tomamos una angiotomografía, en un software, y crear reconstrucciones tridimensionales, moverlas para poder planear la cirugía. Nosotros no contamos con eso, pero existe.
Y se puede también utilizar el ultrasonido intraoperatorio para ir viendo el tumor y su relación con las venas. En una ocasión que estaban demostrando un aparato para neurocirugía, un navegador, nos preguntaron si lo quisiéramos usar, lo utilizamos. Aquí tenemos algunas imágenes, era un tumor muy grande, ¿sí? Pueden ver ustedes, después de quimioterapia no había habido tanta disminución. Sin embargo, estaba libre la parte lateral izquierda y la vena izquierda aquí muy cerquita del tumor. Esto era el diagnóstico y esto es después de quimioterapia. Aunque hubo disminución, no fue tan significativa. Y aquí estamos utilizando estas antenas de infrarrojo. Alimentamos la computadora, el aparato con las imágenes y utilizamos el ultrasonido durante la operación. Esto es muy útil para la neurocirugía, pero sin embargo en la cirugía hepática, como uno desplaza el hígado, al desplazar el hígado ya no se integran bien las imágenes con el tumor y entonces acabamos prácticamente nada más usando el ultrasonido intraoperatorio que viene con el aparato. Como pueden ver aquí. Este es el espécimen de esa operación. Logramos obtener una resección completa con márgenes libres. Hay consideraciones especiales para la resección de los tumores hepáticos. En cuanto a lo vascular, puede ser que necesitemos hacer trombectomías cuando hay afección de las venas hepáticas o la cava o de la porta. En algunas ocasiones necesitamos hacer una reconstrucción de la vena hepática izquierda, sobre todo cuando hay tumores muy grandes del lado derecho y se cruzan al lado izquierdo, hacer una lobectomía derecha ampliada, un parche de vena sobre la vena izquierda u otra intervención en la vena porta también. En muy poquitos pacientes, 3 o 4 pacientes, hemos hecho una resección segmentaria de la vena cava inferior junto con el hígado. El paciente queda sin conexión entre la cava por arriba de las renales y la desembocadura de la vena hepática residual hacia la cava, y el flujo se va por venas colaterales y los pacientes lo toleran. Unas palabras sobre el papel del trasplante hepático. El trasplante hepático como resección inicial en pacientes bien seleccionados resulta en una sobrevida de 80 a 100%. Sin embargo, el trasplante hepático de rescate, es decir, cuando hay una cirugía previa con tumor residual o con una recidiva, tiene una sobrevida de apenas 30 a 40% y debe evitarse. En un centro de trasplante como es el de nuestro hospital, que es el más activo de México a nivel público, de plano no tenemos opción de hacer eso porque hay muchos pacientes con enfermedades benignas que están en espera. Y dado esta pobre sobrevida de 30 a 40%, nuestros cirujanos de trasplante no nos lo ofrecen. Hay un grupo que se llama Pediatric Liver Unresectable Tumor Observatory, o PLUTO, que fue fundado por el profesor Jean-Bernard Otte de Bélgica, y ahí diversos hospitales del mundo han inscrito sus pacientes que requieren de trasplante y se realizan estudios multicéntricos para ver cuál es el desenlace de estos pacientes. Les voy a presentar un par de casos que ejemplifican en tumores del hígado, hepatoblastomas. Tenemos un niño aquí de 8 meses, que tenía 4 meses de evolución con distensión abdominal, sin otros datos. Se documentó un tumor hepático no resecable, se hizo una biopsia hepática por Trucut, se le dieron 4 ciclos de quimioterapia con este esquema que usábamos antes, complado. Aquí ven ustedes el tumor antes de la quimioterapia, el diagnóstico. Perdón, ese es el tumor ya con quimioterapia. Es el paciente que tenía el tumor central de las imágenes anteriores. Aquí ven ustedes que está el sector lateral izquierdo con una buena parte de hígado sano y el lado derecho también, con el tumor aquí en la parte central. Entonces decidimos hacer una resección hepática central o mesohepatectomía. Tenemos que identificar
bien las venas y referir la cava para hacer control vascular total en caso necesario. Aquí está la referida a la vena cava inferior, el ligamento hepatoduodenal. Y aquí está, una vez resecado el espécimen, aquí está, y la zona de la resección, conservando las estructuras del hilio. Aquí tenemos otra niña de 8 meses, que tiene 1 mes de evolución con distensión abdominal, alfa-fetoproteína de 107,000. Vean ustedes el tamaño del tumor. Y a pesar de que es un tumor grande, tenía el sector lateral izquierdo libre e incluso un poco más allá. Aquí está la cisura. Entonces le hicimos una lobectomía derecha, logrando quitar todo el tumor de primera intención. Y aquí está el espécimen fuera. Unas palabras muy breves sobre el carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular, cuando es multifocal, es muy difícil que esté limitado a un lóbulo, y apenas entre el 10 y 20% de los pacientes son resecables de primera intención. Es un tumor que no responde a quimioterapia neoadyuvante, y el éxito cuando se trasplantan es apenas del 50%. En esta paciente en particular se presentó por ictericia. Pueden ver ustedes aquí en la imagen de abajo cómo el tumor se está metiendo a la vía biliar. Entonces esta paciente tenía, además del tumor, un trombo tumoral, por así llamarlo, en la vía biliar. Hemos tenido 3 casos así. Se le hizo una lobectomía derecha con resección de la vía biliar y una reconstrucción con derivación biliodigestiva. Aquí tenemos un carcinoma hepatocelular del lado izquierdo que se quitó con una lobectomía izquierda. Casos como estos son nuestros sobrevivientes a largo plazo. Les voy a presentar algunos datos ya muy rápidamente de estudios que hemos hecho en el hospital. Aquí tenemos resección inicial contradiferida de hepatoblastoma. Tenemos en este periodo 46 resecciones, 13 iniciales y 33 diferidas. De esas 10 podrían haber sido iniciales. Entonces se compararon 10 contra 13. Pueden ver ustedes aquí 13 iniciales contra 10 diferidas, que serían pretextos. Vean ustedes ahí las situaciones de sexo y de alfa-fetoproteína son muy similares. Aquí tienen ustedes las cirugías realizadas. Perdón, y vean ustedes que no hubo significancia estadística en ningún dato en tiempo quirúrgico, sangrado, complicaciones, los límites o la tasa de recaída. Tenemos otro estudio de márgenes quirúrgicos en hepatoblastoma. 37 resecciones en este periodo. Los que tenían márgenes de menos de 1 centímetro fueron 28 y de más de 1 centímetro 9. Pueden ver ustedes aquí pretexto 1, 2 y 3. Está la proporción un poco más hacia los de pretext 3. Y aquí la tasa de recaída entre uno y otro no fue significativa. 13% en el grupo 1, ustedes podrían atribuirlo a que el margen fue menor de 1 centímetro, pero esa es la tasa que se refiere en la literatura internacional de recaída para el hepatoblastoma con márgenes adecuados entre el 10 y el 16%. Pero de ese mismo grupo, de los que tienen menos de 1 centímetro, hubo 5 pacientes que no son esos mismos, con margen microscópico positivo, y ninguno de ellos tuvo recaída. Ese es el Hospital Infantil de México, de color ladrillo que ustedes ven aquí. Está en una zona de hospitales. Aquí está el Hospital General de México y acá atrás está el Centro Médico Nacional del Seguro Social. Así era el hospital cuando yo llegué, pero ahora se ha transformado. Ahora tiene este nuevo edificio que es de investigación y de hemato-oncología. Hemos hecho mucho trabajo al respecto. Esta guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del hepatoblastoma la hizo nuestro grupo para la Secretaría de Salud.
y tenemos esta publicación de nuestros resultados en la Gaceta Mexicana de Oncología, en donde pueden ustedes ver nuestras sobrevidas en los tumores que fueron resecados completamente y en los que tienen resección diferida entre el 80 y el 100%, y los de alto riesgo pues alrededor del 50 y tantos por ciento, que es lo mismo que reporta la literatura internacional. Me he pasado unos 3 minutos, pero este es otro mural de nuestro hospital, en donde los niños van hacia la luz simbolizando la salud o la curación, y eso es lo que buscamos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente conferencia. Creo que abarcaste bastante material. Algunas preguntas que quisiera hacer el auditorio, los colegas. Básicamente te quisiera dar las gracias en nombre de todos nosotros. Hubo 90 participantes, lo cual es bastante. Una pregunta en relación a tu casuística que llevas desde que empezaste en el 2000 a la actualidad. Según entendí, son cerca de 40 casos, Pablo. No. Pues presenté diferentes segmentos de esta casuística, pero hablando del hepatoblastoma. Sí, en mi casuística personal, individual, he operado más de 120 hepatoblastomas. En el hospital alrededor de 105 más o menos. El resto han sido en otros sitios. Es importante recalcar que en un hospital de referencia, de los que más reciben alrededor de 8 pacientes por año. Nosotros el año pasado en el hospital infantil recibimos 14, y entre el hospital infantil y otros hospitales donde trabajo, como el de Pachuca, Hola. ¿Me escuchas? Se fue de repente el sonido. ¿Sí me escuchas, Mario? Sí, yo ya, ahorita sí, ya unos segundos se fue nomás. Sí, estabas diciendo que aparte trabajas en un hospital de Pachuca. Te escucho. Te estoy escuchando. ¿Alguien del auditorio nos escucha? Yo te veo bien, Pablo, y te escucho. Ok, gracias. Aquí alguien pregunta ahí en el chat que al cuánto tiempo de la resección y la quimioterapia se puede decir sobrevida y curado ya. A los 5 años los damos como ya curados. Durante 5 años los mantenemos en vigilancia. Si hay alguna recaída, puede ser que sean sometidos a una nueva resección o resección de metástasis, dependiendo de lo que tengan. Muy bien. ¿Qué tan frecuente usan la embolización, Pablo, en el hospital infantil? Es muy poco frecuente. La usamos quizá en el 5% de los pacientes. Bien. ¿Alguna otra pregunta de los colegas que estés detectando ahí, Pablo? No, las demás eran saludos y felicitaciones. Ya no vi otra pregunta. Una pregunta, aparte de las complicaciones de sangrado, las transoperatorias, la más frecuente, me llamó la atención que nunca mencionas algo respecto a la arteria hepática. ¿Es algo de tomarse en cuenta o usualmente no es muy importante en cuanto a la resección? Sí, hay que tener en cuenta que puede haber variantes de la anatomía arterial, y por eso siempre usamos una angiotomografía y hacemos una reconstrucción 3D del árbol arterial para ver si hay alguna variante, sobre todo en la arteria izquierda. Solo hay que tener cuidado que no se vaya a seccionar una arteria accesoria si uno no quiere hacerlo.
si uno tiene suficiente práctica y conoce bien la anatomía, las complicaciones arteriales son muy raras. Muy bien. En relación a la sobrevida, en relación a otros centros oncológicos del mundo, Pablo. Es la misma, es entre el 80 y el 100% en los de riesgo estándar, obviamente mucho más alta para los de muy bajo riesgo y alrededor de 80-90% para los de riesgo intermedio y alrededor del 60% para los de alto riesgo. Si un paciente es PRETEC4 pero no tiene enfermedad metastásica o las metástasis respondieron a la quimioterapia o se operan y el paciente se puede resecar con trasplante, pues se convierte al grupo resecado y es igual entre 80 y 100% de sobrevida. Por aquí hay una pregunta de con qué se emboliza. La embolización la hacen los radiólogos intervencionistas. Primero se pasa la quimioterapia, que habitualmente es lo que se pone intraarterial es platino y doxorubicina, y después se embolizan con una pasta de Gelfam. Es muy raro que utilicen coils u otra cosa, generalmente con Gelfam. Hay alguien aquí que pregunta, la resección central, solo si están tomados los vasos es indicación de trasplante. Bueno, la hepatectomía central o mesohepatectomía, las venas hepáticas arriba, la izquierda y la derecha tienen que estar libres. Frecuentemente la vena media está involucrada en esa parte y se secciona, pero las venas izquierda y derecha tienen que estar libres. Cuando están tomadas las tres venas hepáticas, eso sí es indicación de trasplante. Más preguntas. Alguien pregunta sobre el uso del alfa-fetoproteína como para el seguimiento. Sí, desde luego hacemos seguimiento con imagen y con alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína tiene que quedar en menos de 10 para que el paciente quede en vigilancia. ¿Qué porcentaje de positividad normal? Bueno, casi todos, más del 90% tenían la alfa-fetoproteína elevada. Son muy poquitos los que tienen alfa-fetoproteína menor de 1000, que esos son de alto riesgo. Muy bien, Pablo, pues creo que con esto son las 7:12. Con esto cubrimos bastante el tema de tumores de hígado. Te damos gracias por tu participación. Les recordamos que el próximo mes estará el doctor Jorge Reyes de la Universidad de Washington con el tema de trasplantes de intestino. Esta ocasión estuvimos 90 participantes, terminamos con cerca de 80, lo cual es bastante aceptable. Una vez más, Pablo, te agradecemos mucho y a todos por su participación. Nos vemos el próximo mes. Gracias a todos por su atención. Gracias, Mario, y buenas noches. Buenas noches.